Listo, buenas tardes con todos los que nos acompañan el día de hoy. Quería comenzar presentándome, soy Andrés Castelo, parte del equipo de Endeavor Ecuador, y es un honor para mí comenzar dando unas palabras en este workshop con tan espectaculares speakers, en donde cada uno de los mismos forma parte del ecosistema de Endeavor, ya sea como mentores, aliados estratégicos, emprendedores de Endeavor y equipo ejecutivo de los emprendedores. Como Endeavor y en palabras de nuestra fundadora, nosotros no creamos el emprendimiento ya existe en todos los países, lo que buscamos es mejorar las condiciones bajo las cuales se puede escalar y prosperar como emprendedor. Una de las maneras bajo las que buscamos mejorar las condiciones es a través de alianzas. Somos fieles creyentes que un ecosistema de emprendimiento se fortalece cuando tenemos a más actores involucrados que comparten el mismo objetivo, que es el impulsar a los emprendedores que sueñan en grande a convertirse en verdaderos modelos a seguir. Por esto me alegra poder comentarles que como Endeavor hemos realizado una alianza con DIO. Parte de esta alianza, además de ofrecer beneficios para todos los emprendimientos que forman parte de la red Endeavor, es el también realizar este tipo de charlas y talleres como el día de hoy, para educar y enseñar sobre las tendencias, buenas prácticas al momento de contratar y armar equipo de trabajo, tanto remoto como global. Sin más, quisiera dar la bienvenida a Natalia y cederle la palabra. Natalia, bienvenida. Andrés, muchas gracias y muy contenta con esas palabras. La verdad, para nosotros es muy importante esta alianza, es muy emocionante. Estuvimos hace unos meses o semanas en Ecuador, conversamos con ustedes, vimos un montón de posibilidades y crecimiento y potencial en el ecosistema emprendedor en Ecuador y en otras regiones de Latinoamérica. Así que de verdad que muy contenta, creo que su misión es algo que es muy, muy importante para seguir fomentando el futuro de nuestros países. Así que muchísimas gracias a todos y si quieres les arranco contando un poquito primero sobre mí, quién soy yo. Mi nombre es Natalia Jiménez, creo que mi acento me delata, soy colombiana, bogotana o rola. Soy un perfil nómada digital, es decir, trabajo en las montañas, viajo por el mundo, trabajo a cualquier hora, no tengo horario, no tengo puesto fijo y disfruto un poco de lo que yo llamo una nueva moneda, que es la flexibilidad. Y les cuento un poquito sobre qué es DEAL. Yo me encargo de la expansión en Sudamérica, desde Colombia a Argentina, así que la idea es poder entregar este tipo de soluciones a entre más empresas y más personas, pues mucho más atractivo. Si quieres, vamos a la siguiente slide y les cuento un poco qué es DEAL. DEAL es una tecnología, esto nace de dos fundadores de MIT que crecen rápidamente y que son fondeados por Y Combinator desde el comienzo, grandes fondos, Artisan Wolowitz, Spark Capital, entre muchos otros detrás de la compañía. Y hoy en día es el líder global en temas de contratación y pagos internacionales. Esto a lo que nos dedicamos es básicamente poder ayudar a las empresas a que puedan contratar, pagar y gestionar talento en cualquier parte del mundo, sea como empleados, contratistas, nómina, no nómina, como quieran, a un par de clics. Así que estamos un poco cambiando lo que es la industria tradicional de contratación global. Hoy el día el talento no tiene fronteras, el talento selecciona dónde quiere estar y la idea es que nosotros podamos apoyar a las empresas también para que puedan seleccionar el mejor talento en cualquier parte. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Lo primero que empezamos a ver muy rápidamente es que la tecnología abrió un nuevo mundo de posibilidades. La digitalización eliminó barreras geográficas. Hoy en día, en el mundo digital, hay muchas menos barreras que en el mundo físico. Y esto, en el caso de, digamos, de la pandemia y de los 2 años que tuvimos que vivir digamos que en guardados, lo que nos generó fue pues exponenciamos estas posibilidades. Antes lo veíamos simplemente para hablar con amigos, hablar con familiares desde lejos, digamos que consultar algo de contenido, pero se exponenció y nos dimos cuenta que el trabajo al final es una acción y no es un lugar. Y a partir de ahí, entonces arrancamos a entender qué era antes y qué es ahora. Antes trabajábamos presencial, hoy tenemos la posibilidad de trabajar desde donde queramos. Antes había un horario estipulado, 8, 8, 8, y preciso ahorita estábamos hablando con
con Diego, si no estoy mal, que nos dijo que está al otro lado del mundo y estaba diciendo, no, pues yo moví mis horarios, trabajo 2 horas antes, después me muevo 2 horas después, para él son las 5 de la mañana en este momento. Y ahí es donde vemos que ahora realmente el horario es flexible y cada quien decide cómo, cuándo trabaja según mejor le convenga, sea más productivo y pueda trabajar mejor con su equipo. Entonces eso cambia totalmente la forma de ver el trabajo, de entender las oficinas, de entender la interacción entre las personas. También empezamos a ver que pasamos de talento local a talento global. Y es, oye, yo puedo trabajar con la mejor persona que haya en el mundo y esa a veces no está en mi ciudad. Entonces, ¿cómo hago para entender que puedo salir a buscar eso? Fue algo que aprendimos en la pandemia. También las jornadas laborales un poquito se acabaron de yo medirte a ti si trabajas 8, 6 o 14 horas versus qué objetivos cumpliste. Antes solo medíamos por objetivos a los de ventas. Listo, esta es tu cuota y esto es lo que cerraste, pero ahora estamos pasando por objetivos casi que a todas las áreas de la organización y eso cambia muchísimo la forma de trabajar. Y finalmente, pues pasamos a las contrataciones internacionales. Abrimos la barrera geográfica, evitamos que la gente tenga que trasladarse para tener que conseguir una oportunidad laboral y ya empezamos a contratar en el mundo. Entonces vemos que Latinoamérica, y si quieres damos al siguiente slide, está contratando lo que hoy se llama talento global. La gente decide dónde quiere trabajar. Yo recuerdo perfectamente que yo inicialmente quería trabajar en Apple y cuando salí al mundo laboral me di cuenta que esa empresa no tenía ofertas laborales en mi país y dije, ¿y ahora qué hago? Hoy en día es posible y eso es lo que estamos viendo y es que hoy en día es posible que el mejor talento trabaje para donde quiera. ¿Quieres darle al siguiente? Entonces vamos un poquito a Latinoamérica. Es la región de más rápido crecimiento en contratación internacional. Vamos a la siguiente, por favor. Vemos que 286% fue lo que creció de julio a diciembre del año pasado, el crecimiento de Latinoamérica contratando afuera, la mayor región del mundo. Y por el contrario, también Latinoamérica fue la región donde más contrató el mundo a la región. ¿Listo? Estamos viendo esta tendencia en ambas partes, tanto la TAM contratando afuera como afuera contratando a la TAM. ¿Y por qué? ¿Por qué contratar? Primero, expansión. Muy natural, nuestro mercado se queda corto, Ecuador, nuestros países rápidamente no son un mercado suficiente, tengo que ir a otro país, contrato gente local. Segundo, demanda de talento especializado. Es muy difícil contratar desarrolladores, hay perfiles que ni siquiera conocemos, business ops, revenue ops, data scientists, specialists que ni siquiera sabemos qué hacen, así que toca salir a buscarlos porque de pronto nuestros países no los tienen. Escasez de talento local se relaciona con la anterior. Atención al cliente. Muchas veces las empresas dicen, bueno, voy a atender 24/7, pues tengo una fuerza laboral a un lado, la otra al otro, y en vez de poner a hacer turnos nocturnos, pues tengo atención 24/7 en diferentes zonas horarias. Búsqueda de diversidad cultural, diversidad de género, de religión, de formas de pensar, de toma de decisiones, de feedback, porque la diversidad está en todo. Y cuando uno empieza a contratar internacional, se da cuenta que empiezas a generar un equipo que piensa diferente, que ve el mundo diferente y que eso te permite innovar y ser más eficiente si lo gestionas bien. Y por último, retención de talento. La gente se quiere ir, la gente quiere irse a estudiar, visas, etcétera. Entonces aquí un poco es donde también las empresas pues los contratan a donde sea que se quieran ir, los contrato, los pago y les ayudo a través de Deal. Dale. Por otro lado, top de 3 de países donde más contratan hoy en día es México, los que más contratan, perdón, son México, Chile y Uruguay. ¿Por qué? Sus mercados se expanden rápido, muchas empresas, de pronto no tanto talento y por eso son los top 3. Y siguiente, top 3 de países donde más se contrata de afuera a Latinoamérica. Primero está Argentina, segundo está Brasil y tercero está México. Y ya por último, vemos entre julio y diciembre que las contrataciones de talento ecuatoriano aumentaron más de un 100%, el mundo contratando en Ecuador y principalmente desde Estados Unidos, Chile y México. ¿Listo? Acá sobre todo sobresale el sector de IT y servicios especiales. Y como hay un montón de datos más, la idea es que esto sea una abrebocas para arrancar toda la conversación. Les dejamos un código QR, muchísimos más datos. Incluso el otro mes vamos a sacar otro reporte muy interesante de datos 2022, así que los invitamos a poder entender un poquito más de esta tendencia que a pesar de estar post pandemia sigue creciendo y creciendo alrededor del mundo. Bueno, primero que nada, gracias por la
invitación. Yo soy Santiago Castro, soy cofundador y COO de JobCity. Soy parte del network de Endeavor. Y les cuento un poco súper rápido acerca de JobCity y de mi rol dentro de la empresa. JobCity es un staff augmentation firm. Somos un nearshore augmentation firm que nos focalizamos en talento IT en Latinoamérica, ¿no? Trabajamos con talento de Sudamérica, de Centroamérica, Caribe y México para proveer de talento a empresas en Estados Unidos. Dentro de nuestros clientes más conocidos, más famosos, trabajamos, bueno, con todo tipo de empresas, tamaños, colores y sabores. Entre los más conocidos, Intuit, McGraw-Hill, Cargill, Koch Industries, USA Today, entre otros. Mi rol dentro de la empresa, bueno, mi título lo describe todo. Soy el Chief de Operaciones. Me dedico a construir y controlar las operaciones en todos los territorios de la empresa, con mucho enfoque al talento humano, ¿no? Al ser un staff augmentation firm, hay mucho enfoque en la persona y en el talento, ¿no? Y bueno, hoy día les voy a hablar un poco, más que hablar, dar un par de consejos prácticos y rápidos acerca del talento global, que es, la verdad, es nuestro día a día, dónde encontrarlo y cómo retenerlo, ¿no? Con el enfoque del lado de contratador. Soy una empresa en Ecuador, necesito expandir mi pool de talento. ¿Qué tengo que hacer para encontrar este talento global y retenerlo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Primero les voy a hablar acerca de cómo, cómo encontrarlo. Suena fácil. No es tan fácil ni tan difícil. Lo importante es conocer, tener un poco más de información y entender los puntos claves. Primero que nada, y para mí lo más importante es conocer y entender el mercado de talento en las diferentes geografías. Ya nos quitamos de esa idea en este caso, mercado ecuatoriano y de regulaciones en Ecuador, tema de talento en Ecuador, qué tipo de talento especializado hay. Rompemos esa barrera y nos ponemos a pensar en las diferentes geografías. Hay que entender estas geografías, ¿no? Voy a hablar de 3 puntos súper básicos y para mí los más importantes que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, el tema de competitividad en compensación. Para salir a contratar afuera, tienen que, primero que nada, comenzar a pensar que las reglas de competitividad de salarios y todo en Ecuador ya no sirven. Tienen que comenzar a estudiar y entender cómo está el tema de compensación a nivel global y en las geografías donde quieren salir a buscar. Muchas veces, aparte de lo que se expuso anteriormente, del tamaño de las piscinas de talento y de la escasez de talento, también se puede aprovechar mucho el tema del arbitrage en compensación, es decir, ir a buscar a geografías que los salarios sean un poco más bajos, es una ventaja. Pero para esto, claro, tienen que entender en dónde está cierto país en temas de compensación. Pueden ir a contratar donde sean, capaz les va a resultar mucho más caro, tal vez les puede resultar más económico, pero tienen que entender esto. Es clave también para poder armar sus presupuestos de contratación. Entonces, entender cómo funciona la compensación en otros países. De hecho, podemos regresar a la anterior diapositiva. Saltaron. Gracias. De ahí los tamaños de las piscinas, súper importante, las piscinas de talento. ¿Qué tan grande son las piscinas de cierto tipo de talento en cada país? Hay países que producen mucho talento de IT, otros de mucho talento de project management, otros talentos especializados en otras áreas. Para ser eficientes, tienen que entender un poco más en dónde hay más talento del perfil que están buscando. Y de ahí el cultural fit, ¿no?
Y este tema está relacionado con el tema de más adelante, de retención. Es súper importante entender la cultura del país, ¿no? Para que haga un mejor fit en la empresa y así poder retenerlo y poder tener y trabajar con ese talento a largo plazo, ¿no? Podemos continuar con la siguiente. El siguiente tema es cómo conseguirlo. Y aquí van mis consejos. Puedes salir a hacerlo tú solo, pero esto funciona en volúmenes pequeños, ¿no? Mi sugerencia es apoyarse siempre de expertos, en este caso de agencias de staffing o simplemente reclutadores, agencias de headhunters o reclutadores locales, porque ellos ya conocen el mercado, saben dónde buscar y les va a ahorrar mucho tiempo, ¿ya? Cuando elijan estas agencias o estos headhunters, elijan bien. Hay agencias gigantes que probablemente no son el mejor fit para ustedes. Entonces tienen que dedicarle tiempo para buscar su right partner para que les sirva y contraten de una manera más ágil y mejor, ¿no? Y finalmente, con lo que empecé, lo pueden hacer ustedes solos y yo lo recomiendo que pueden comenzar haciéndolo todo el trabajo solos, de buscar, encontrar y contratar, pero en volúmenes pequeños. Cuando el volumen es grande, vas a ahorrar mucho tiempo y dinero contratando un experto, ¿no? Asesorándote un experto para que te ayude a contratar más volumen. ¿Podemos continuar? Perfecto. Y de aquí va un punto súper interesante. Para mí el global es un término que, como mencionaron anteriormente, sí explotó, se abrió mucho en la pandemia, pero tampoco olvidarse de territorios olvidados en tu mismo país, ¿no? Buscar básicamente en ciudades, provincias que por obvias razones antes no podías trabajar a menos que migren a la capital, a Quito, Guayaquil, donde estén sus empresas, pero aquí pueden privilegiar, o sea, pueden aprovechar el tema de los planes de compensaciones, pueden pagar y conseguir talento mucho mejor, probablemente en provincias donde los sueldos no son tan altos, y pueden usar esto como herramienta para contratar talento, mejor talento y más rápido, cumpliendo un presupuesto, ¿no? Y también se olvidan del problema de la cultura, ¿no? La cultura, el time zone y el currency tienen talento a la mano que comparte cultura, obviamente trabajan en los mismos horarios y obviamente el mismo currency, ¿no? Este es un tip súper importante, más que nada si tienen que manejar presupuestos de contratación, porque otra vez, si salen afuera, pueden toparse con problemas de budget, ¿no? Podemos continuar. Perfecto. Ahora, ¿cómo fidelizar, cómo retener este talento? Ahí viene la parte complicada. Primero que nada, hay que cambiar el mindset, ¿no? Ya no están trabajando con una fuerza laboral local, on-site. Tienen que aprender y mentalizarse que ahora su workforce es híbrido. Es híbrido en cuanto a regiones y es híbrido en cuanto a trabajo on-site y trabajo remoto. Para esto, muy importante, el tema de las oportunidades y acceso a la información y a todo lo que es reuniones, trainings y todas las dinámicas de las empresas, proveerlas tanto a la gente que está trabajando remoto como a la gente que está on-site. Para esto, como lo dijo al principio, de información y comunicaciones ahora tienen que vivir en plataformas virtuales para que todo el mundo tenga el mismo acceso. Otra cosa importante es crear y promover espacios para compartir cultura, información, valores en ambientes híbridos, porque el problema que suele pasar es cuando comienzas a expandir tu fuerza laboral hacia afuera y por ende que trabaja en remoto, tú muchas veces te centras en el tema de la cultura y compartir información en tu talento que trabaja en oficina o localmente y comienzas a segregar tu talento remoto. No lo vas a retener así. Entonces tienes que preocuparte de crear estos espacios donde antes se daban naturalmente cuando iba
no sé, en el pasillo o cuando iba a tomar agua y me encontraba con otra gente. Esos espacios no existen en virtual, en remoto. Hay que crearlos y promoverlos, ¿no? Ahí es donde lanzas cultura y donde comienzas a crear engagement. Y de ahí, otra cosa importante que respalda los dos primeros puntos es el equiparse bien, ¿no? Por ejemplo, para reuniones, de entrenamientos, talleres. Antes de la pandemia o durante la pandemia fue muy común en los ambientes híbridos que los que podían ir a oficina estaban físicamente, podían interactuar directamente en las reuniones, trainings, y los que estaban remoto tenían que escuchar la reunión por un micrófono que no era profesional o apenas podían ver la reunión en la cámara. Eso segrega otra vez al talento remoto. Entonces, para crear estos espacios híbridos y lanzar cultura, crear engagement y así generar retención, tienes que lograr recrear igualdad de condiciones para los remotos y los on-site a través de tecnología, ¿no? Tanto hardware como software. Lo siguiente y muy importante es tropicalizar tu cultura y comunicación. Depende de dónde contrates afuera de tu país, pero te vas a encontrar con ciertos challenges en cuanto a tu cultura. Generalmente, clásicamente las empresas estaban acostumbradas a tener la cultura por default del país. Esto cambia, tienes que pensarlo un poco y analizar a quién estás contratando, de dónde viene, cómo es su cultura, cómo tengo ahora que comunicarme, qué cosas tengo que ajustar para que estas nuevas trabajadores que vienen de otras culturas puedan hacer un buen fit en la empresa. Y finalmente, el tema de compensación. Estás ahora compitiendo con un mercado global de compensación. El tema de compensation es un área súper grande en el tema de retention. Ahora ya no estás peleando con las empresas locales por el talento, estás peleando globalmente. Entonces tienes que fijarte muy bien cuánto están pagando globalmente, cómo están los salarios, porque si no, tu talento que contratas, me invento, en Chile o en Argentina, se te puede ir así, simplemente porque no estás pagando competitivamente en un espectro global, ¿no? Creo que esos son básicamente los temas más importantes y mis consejos que les doy. Cualquier pregunta. Todos por acompañarnos. Para Víctor y para mí es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Yo soy Juan Manuel, yo soy socio en Empresas Bustamante y Ponce, me dedico a lo que es fusiones de adquisiciones y Víctor es un asociado senior y tiene una práctica laboral muy importante y lo he invitado para que nos comente un poco sobre cuáles son los puntos esenciales. En este caso, y dando una introducción muy cortita, creería que lo crucial en el rol de los abogados, obviamente, es encontrar alternativas para que este tipo de contrataciones cumplan con todas las exigencias que establece la ley ecuatoriana. Ustedes, en su gran mayoría, sabrán que, claro, Ecuador es un país complejo, entonces el rato que la contratación se lo hace basado en una empresa local, el compliance siempre suele ser delicado y cuando uno les dice a los clientes de afuera, oye, tienes que pagar utilidades y de dónde y por qué y tanto, entonces es súper importante que tengamos siempre esa claridad y ese compliance para que no despierte un poco las sospechas en la autoridad de que se puede estar haciendo estas contrataciones sin cumplir con los requisitos y procedimientos que tiene la ley. Así que si quieren podemos ir con los slides. Perfecto. En este tema de la hoja de ruta, ¿no es cierto? Vamos a hacer una radiografía rápida del mercado laboral ecuatoriano, los tipos de contratos, el teletrabajo en equipo, la contratación civil directa, los puntos críticos de compliance que vemos en estas alternativas y cómo sobreponerlos, cuál es el tema de pagos y unas muy rápidas conclusiones. Sigamos, por favor. Víctor, dale. Chévere, muchas gracias Juanma, espero que todos y todas estén muy bien, me da muchísimo gusto que podamos encontrarnos esta tarde. Justamente según lo que decía Juanma, la idea de esta presentación es darles algunos tips, algunos puntos
legales para que las contrataciones de este tipo funcionen. Normalmente los abogados tenemos el no preseteado y nada se puede y todo es complicado y todo nos va a generar contingencias y riesgos. Y un poco nuestra visión aquí es decirles, hay unos riesgos, pero hay muchas oportunidades y hay muchas formas de sobreponernos sobre eso. Una radiografía muy rápida del entorno laboral en Ecuador. El país fue el segundo en América Latina en adoptar legislación laboral. Este es un tema cultural muy importante en nuestro país porque nosotros, nuestros jueces, nuestros trabajadores y trabajadoras, digamos, tenemos una cultura laboral muy fuerte, muy restrictiva y hasta cierto punto, dicen los analistas, extremadamente conservadora. Existe una historia política, social y jurídica de protección laboral inmensa. El hecho de que nosotros tengamos legislación laboral desde 1890 y un código del trabajo en el año 1938 hace que en el imaginario social los derechos laborales y este sentido de la estabilidad laboral esté muy impregnado en nuestra cultura jurídica. Lo positivo, las relaciones laborales son pacíficas y el índice de productividad es muy alto. Nuestro índice de conflictividad sindical, nuestros índices de huelgas, de paros, en general desde el sector privado son muy bajos. Tal vez muchos de ustedes vieron lo que pasó en el Ecuador hace unas semanas, pues fueron más unos temas políticos, pero digamos, el entorno laboral ecuatoriano, los trabajadores y las trabajadoras ecuatorianas son extremadamente pacíficos y más bien, digamos, con un entorno muy positivo en ese sistema. En lo positivo hay un alto grado de justicia social y de equidad en las relaciones laborales. Esto viene también determinado porque tenemos un sistema de justicia laboral, al menos, que funciona muy bien. El Ecuador rompió récords en procesamiento de reclamos laborales. Llegamos a tener en un año un proceso laboral en todas las instancias y con sentencias ejecutadas, cuando el promedio en América Latina es de 3 años y medio. Entonces, hay un entorno también judicial y también, digamos, del feeling de los trabajadores y casi de la sociología laboral, que es muy positivo en el país. Los enormes retos que tenemos como sistema es modernizar nuestras instituciones y dinamizar el mercado de contratación, sobre todo internacional. Tenemos instituciones muy viejas. Nuestro código del trabajo es un código pensado para una sociedad agraria y para una sociedad industrial muy primaria, en la que, si ustedes revisan el código, lo más importante para el código es el lugar de trabajo, es cuidar que el trabajador llegue o la trabajadora llegue y que no tenga que no tenga una enfermedad y que tenga un puesto de trabajo seguro y que tenga los implementos. O sea, el código se hace pensando en una sociedad agraria y digamos, una sociedad industrial primaria. Entonces, ahí hay una oportunidad, digamos, de modernización muy, muy importante. Si le pasan, gracias. Tenemos tipos de trabajo, tipos de contratos de trabajo. El contrato de trabajo es la forma de vincular jurídicamente a una persona para que nos preste un servicio, ¿ok? El indefinido, el contrato indefinido es la forma que nuestra ley dice es la manera por excelencia de contratar. O sea, si es que el Código del Trabajo pudiera tener una voz, diría, yo quiero que todos los contratos laborales siempre sean estables e indefinidos, y eso es por una razón histórica, y es que el código asume que si tú tienes estabilidad en un trabajo y tienes un ingreso mensual, tú puedes planificar tu vida, puedes pagar una hipoteca, puedes planificar la educación de tus hijos, etcétera. O sea, la estabilidad en el contrato de trabajo tiene, al menos como dogmáticamente, una correlación directa con la estabilidad económica y eso con la planificación, etcétera, etcétera. Pero digamos, esa es la forma ideal. Luego tenemos el contrato especial emergente, que es básicamente un contrato a plazo fijo que nos permite contratar a las personas hasta por un año, hasta por 2 años, disculpen, ¿sí? Sin indemnizaciones y sin penalidades por la salida. El contrato indefinido, en cambio, si es que yo lo termino intempestivamente, pago unas indemnizaciones. En cambio, tenemos el contrato a plazo fijo que, si es que se termina antes del plazo, inclusive, no se paga nada. Luego tenemos un contrato que es sumamente interesante, que es el contrato por obra o servicio dentro del giro del negocio. Y es básicamente, es un contrato que nosotros, de hecho, usamos mucho para proyectos y para compañías del área de la industria del software, data analytics, etcétera. Y es básicamente un contrato que te permite vincular a una persona por un proyecto. Se termina el proyecto y se termina el contrato, por una obra o por un servicio. Y luego tenemos el contrato eventual, que es básicamente un contrato que nos permite reemplazar eventualmente a alguien indefinido de la empresa.
Entonces, es que una mujer, por ejemplo, sale en periodo de maternidad, se la reemplaza temporalmente con una persona eventual, ¿sí? Digamos, esta es como una radiografía general de los principales contratos que tenemos. Contrario a lo que pasó en muchos países de América Latina, en el Ecuador, recién en el año 2020 tuvimos una ley, antes habían unas regulaciones básicas, pero recién en 2020, después de la pandemia, cuando el teletrabajo fue la gran ancla de la economía ecuatoriana, como lo fue de la mayoría de países, entonces creamos legalmente el contrato de teletrabajo. El contrato de teletrabajo es básicamente una forma de ejecutar un contrato de trabajo que puede realizarse desde cualquier lugar del mundo, pero hay que tener en cuenta que el contrato de teletrabajo per se es un contrato laboral. ¿Qué implica que sea un contrato laboral? Que tú necesitas ser un empleador ecuatoriano o un empleador extranjero, pero con un domicilio legal en el Ecuador. O sea, si tú quieres que una compañía ecuatoriana contrate con teletrabajo, tienes que, digamos, básicamente legalizarte en Ecuador para que a partir de eso puedas avanzar. Y ahí, Víctor, tal vez un tema, ¿no? Si el día de mañana a ti te contratan para trabajar, ¿no es cierto?, asignado a un país, ¿no es cierto?, te ponen en Colombia, te ponen en Argentina o te ponen para prestar servicio en Estados Unidos, va a depender mucho de cuál es la empresa, obviamente, que te contrata y cuál es la ley aplicable al contrato de trabajo. Si te contrata la subsidiaria ecuatoriana, bueno, tendrás que estar anclado a la compañía ecuatoriana, pero si no, al régimen que se establezca en el país del domicilio de tu empleador, ¿no? Totalmente. Y eso es principalmente lo que señala Juanma, es un punto crítico, y es definir cuál es la ley regente del contrato, ¿sí? Si es que la ley regente, ¿cuál es la ley regente y cuál va a ser el tipo de contrato? Entonces, la ley regente puede ser la del contrato laboral o si es que es de un contrato civil de cualquier lugar. Eso lo vamos a ver en un par de láminas. ¿Cuáles son los retos del teletrabajo que vemos hoy nosotros, digamos, en el día a día, en el despacho? Lo primero es la igualdad frente a los empleados y empleadas presenciales. Nosotros ya hemos tenido algunos casos de reclamos donde un teletrabajador o teletrabajadora dice, oye, a los unos les invitan a la fiesta de Navidad y a la pachanga, etcétera, y a los teletrabajadores nos dejan fuera, ¿sí? Los unos tienen estos beneficios y los otros no. Y entonces, claro, como nosotros estamos tan acostumbrados a que el sentido del trabajo esté muy ligado al lugar de trabajo, entonces tenemos, digamos, una suerte de dificultad para poder planificar digamos, actividades en igualdad para ambos. Permítanme un segundo. Por otro lado, tenemos retos de equilibrio y salud emocional. El teletrabajo puede generar una ruptura entre la vida personal y la vida profesional, y entonces las normas se están modernizando en el sentido de poner límites también para el teletrabajo y los horarios de trabajo. Finalmente, en el Ecuador tenemos una figura súper interesante para sus áreas, y es el famoso, bueno, nosotros quisiéramos que sea famoso, no es tan famoso, es el teletrabajo de equipo. El teletrabajo de equipo es una figura prevista en el Código del Trabajo, y es básicamente que tú contratas no a una persona, sino a un equipo de teletrabajadores o teletrabajadoras. Y a partir de eso, tu relación jurídica no es con una persona, sino es con el equipo íntegramente. Entonces, en vez de contratar a 10 programadores, tú contratas a un programador que tiene un equipo de 9 programadores o programadoras, y a partir de eso se simplifican mucho las relaciones, porque tú no coordinas con 10 personas, sino solo con una, pagas a esa persona las remuneraciones y esa persona se encarga de distribuirlas. O sea, es una figura, imagínense, del año 1938, el trabajo de equipo, pero que hoy se puede adaptar al teletrabajo de manera muy, muy interesante para facilitar, digamos, el control. Y seguimos con el teletrabajo transnacional. Esta es una tendencia laboral catalizada a partir de la pandemia, y es básicamente deslocalizar los contratos de países. Entonces, un poco lo que señalaba Natalia, se puede contratar el mejor talento indistintamente del país, y así se pueden maximizar, digamos, las eficiencias. En Ecuador es posible, pero el sistema no regula
no regula el receptor final del trabajo. O sea, al Código del Trabajo no le importa para quién trabaja finalmente Víctor. Le importa que el empleador de Víctor le pague sus remuneraciones y le pague digamos, sus derechos. Entonces, si es que nosotros queremos hacer un teletrabajo ecuatoriano, o sea, un contrato de teletrabajo con ley regente ecuatoriana, debemos cumplir las obligaciones locales y contratar a un teletrabajador local. Y a la ley no le interesa si es que ese señor o esa señora trabaja para una empresa en China, en India, en Colombia o donde fuere. Sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta, y eso en conexión con lo que señalaba Juanma, es cuál es la ley regente del país en el que se aplica el contrato. Siguiente, por favor. Entonces, por un lado tenemos la posibilidad de contrataciones laborales, digamos, bajo la ley laboral ecuatoriana. Pero por otro lado, y sobre el tema laboral, hay muchas dificultades, ciertamente. Una compañía, por ejemplo, tiene que sacar un RUC ecuatoriano, tiene que tener un domicilio en el Ecuador, debe tener un representante en el Ecuador, y eso genera muchos costos, por ejemplo, los asociados a la seguridad social, provisiones, cumplimiento de obligaciones laborales, etc. O sea, digamos, hay una serie un paquete de medidas que vienen de la mano con un contrato de teletrabajo bajo ley ecuatoriana. Muchas compañías, en particular nosotros hemos tenido una suerte de boom en estos últimos 6 meses, de compañías sobre todo norteamericanas de desarrollo de software que contratan personal ecuatoriano, pero nos dicen, oye, es imposible que nosotros vayamos al Ecuador, nos radiquemos allá, saquemos un RUC, etcétera. Nosotros quisiéramos contratarlos desde Estados Unidos y que se rijan bajo ley americana con un contrato de consultoría. Y eso es plenamente posible. Entonces, también se pueden aplicar contratos de consultoría que son civiles, que deberían en principio regirse por la ley del contratante, o sea, en este caso, les pongo el ejemplo de la empresa de diseño de software, y entonces cualquier controversia con el consultor ecuatoriano o de cualquier país se dirime bajo la ley local, bajo la ley americana. En particular, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio y las leyes, la ley de Kansas, la ley de California, la ley de Nueva York, la ley de Florida, son muy, digamos, flexibles para este tipo de contratos. Y nosotros, sobre todo cuando son compañías americanas, lo recomendamos. Hay que tener en cuenta que parte de la libertad de las partes contractuales es definir la ley que lo rija. Y en un contrato de consultoría internacional, donde hay partes de diversos lugares del mundo, es plenamente posible que todos ustedes se pongan de acuerdo en cuál es la ley que les va a regir. Ahí la consideración es, hay que ser estratégico en escoger esa norma, y de hecho nosotros tenemos como identificadas ya, tanto en Estados Unidos, los estados que son más flexibles y que pueden generar unas eficiencias adicionales, y también a nivel internacional los estados y la ley que puede gobernar estos contratos de manera más simplificada. Los puntos claves en compliance, si es que ustedes desean hacer una contratación laboral bajo ley ecuatoriana de un teletrabajador o teletrabajadora ecuatoriana, es primero las obligaciones laborales. En el Ecuador hay sobresueldos, o sea, aquí le llamamos los décimos, una decimotercera remuneración que es equivalente a un sueldo adicional del trabajador. O sea, si la persona gana $1,000, entonces en diciembre se le paga una prima, un bono de $1,000 adicionales. Y luego tenemos un bono escolar que se paga en agosto, que es un sueldo básico. Vacaciones. En el Ecuador los trabajadores tienen derecho a 15 días consecutivos de vacaciones al año. Participación en utilidades. Nosotros, junto con México y de alguna forma Perú, somos los únicos países que reconocemos plenamente un derecho a que el trabajador o la trabajadora participe en las utilidades netas de la compañía. El 15% se deben repartir entre los trabajadores. Fondos de reserva. La ley ecuatoriana establece que todos los trabajadores tienen derecho a un sueldo adicional neto por cada año de trabajo. O sea, es como una 14ª remuneración. Y nosotros recomendamos siempre tener provisiones, o sea, tener dinero guardado en el evento de que haya terminaciones y siempre la compañía esté fondeada para asumir sus obligaciones ante la salida.
Las obligaciones ante la seguridad social, muy brevemente, todos los teletrabajadores, así sea por un mes, por 15 días o por 10 años, deben estar afiliados al sistema de seguridad social ecuatoriano. El pago de aportes está en el orden del 21% del sueldo neto, ¿sí? Entonces, 21% más o menos del sueldo neto. Debe haber una política contra riesgos laborales y un aviso de accidentes y enfermedades. O sea, la empresa que aún teniendo teletrabajadores debe tener políticas mínimas de seguridad y salud en el trabajo, que es básicamente ergonomía, salud mental, etc. Estos puntos claves, insisto, son de compliance laboral en el evento de que se decida contrato de teletrabajo bajo ley ecuatoriana. Los pagos pueden realizarse por semana, por quincena, por mes. La ley permite que sean remuneraciones simples o con comisiones. Básicamente ahí es mientras uno cumple el mínimo, que son los 400, el salario básico, perdón, entonces tú puedes negociar libremente. Inclusive la ley ecuatoriana es innovadora en ese sentido porque permite que se pague al trabajador o a la trabajadora también con participación en las compañías. O sea, se permite que la participación y la propiedad en la compañía sea una forma de remuneración. Y muy brevemente las conclusiones. Existen herramientas normativas adecuadas para contratar talento global en Ecuador. El punto crítico es escoger si es que ese contrato va a ser laboral, en cuyo caso se tiene que hacer con una compañía legalmente constituida o domiciliada en el Ecuador, y en ese caso se cumple, digamos, toda esta batería de protección que yo les comenté en la lámina anterior, o en un contrato de consultoría internacional, en cuyo caso se lo puede o se debe escoger estratégicamente cuál es la ley regente de ese contrato. Los contratos civiles funcionan, tienen unos riesgos, pero pueden ser muy, muy fácilmente administrados. Y nosotros sí nos ponemos la camiseta y creemos que nuestro país es un muy buen lugar para contratar talento global. Gracias. Perfecto. Excelente, Bueno, Juan muchísimo. Manuel Adelante. y Víctor. Quiero agradecer especialmente a Diego que nos está conectado con 12 horas de diferencia y un esfuerzo, y te agradecemos mucho por eso, Diego. Así que te dejo que sigas, por favor. Sí, perfecto. Voy a tratar de ir súper rápido y soy madrugador, así que no se preocupen. Un gusto. Muchas gracias, Endeavor y Riel, por la invitación. Gracias a los otros panelistas. Temas súper interesantes. Compartir un poquito más de mi lado. Trabajo en Inspectorio. Inspectorio es un supply chain SaaS B2B. Básicamente conectamos a los compradores y a los vendedores en cadenas de producción. Algunos de nuestros clientes más grandes son Walmart, Target, Zara, Crocs. ¿Y qué hago yo en Inspectorio? Trabajo hoy en día en todo lo que es growth, marketing y lead generation, pero básicamente hemos escalado los equipos al 100% estos últimos años. Fuimos de 100 a 300 personas en los últimos 24 meses y durante ese periodo estaba liderando los equipos de people y de operaciones. Entonces, probablemente tenemos muchos profesionales de recursos humanos, tenemos líderes, tenemos emprendedores que se han registrado en el webinar. Entonces, lo que quiero dejarles es temas prácticos. Quiero dejarles básicamente un framework de cómo pueden abordar este tema remoto. Inspectorio es una empresa 100% remota. Tenemos oficinas en 4 continentes, pero no obligamos a nadie a ir a la oficina. Y básicamente estábamos en esta locomotora del trabajo remoto antes de la pandemia. Entonces, quiero hablar de 3 cosas hoy día: de fundamentos, cuál es la estrategia y por qué se necesita una estrategia enfocada en la realidad remota, y 3, cómo operacionalizar y escalar esa estrategia. Podemos ir a la siguiente. A nivel de la siguiente diapositiva. Perfecto. A nivel de fundamentos. Primero de todo, si están escalando sus empresas, si están en recursos humanos, quédense conmigo, ya les voy a explicar lo que está en el slide. La primera cosa que quiero decirles es, necesitas una fundación para en verdad ser efectivo en el trabajo remoto. O sea, les invito a tomar un paso atrás y pensar en los fundamentos
Hablo con muchos emprendedores que de repente empiezan esto y después un poquito temas muy, muy importantes como la cultura empresarial se diluyen porque no hay esos fundamentos importantes. Entonces, primero de todo, crear una cultura empresarial de clase mundial. O sea, no es así de fácil, solo créala. Hay un montón de frameworks, hay muchos recursos que pueden leer ahí. Si alguien quiere conectarse conmigo después, más que feliz, soy muy apasionado de este tema. Pero lo que les invito es a definir cuál es esa cultura empresarial, porque eso es algo que en un contexto virtual es muy importante para generar una conectividad dentro de los equipos. Y esto fue crítico para nosotros cuando empezamos a escalar y es muy diferente una empresa de 50 personas, de 100, de 200, de 300. Entonces, en la derecha pueden ver algunas cosas, pero uno, el propósito. ¿Por qué existe la empresa? Si no tienen definido eso, tienen que definirlo y todo el mundo tiene que entender eso. Dos, la visión. ¿A dónde vamos? ¿Para qué existe? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Tres, la misión. ¿Qué hacemos para llegar allá? Y cuatro, esto es muy importante, ¿bajo qué valores? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Y todo el mundo en la empresa entiende los valores. En Inspectorio hemos codificado eso y son una serie de principios que gobiernan cómo operamos y quién somos. Esto es crítico y clave y todo el mundo lo tiene que entender. Y si no tienes eso, ahí es cuando vas a tener problemas de chuta, no sé si esta persona está trabajando o no. Entonces, lo que hicimos en Inspectorio es definimos valores y principios desde un comienzo y por eso queríamos gente remota. Uno de nuestros valores es autonomía. Entonces, yo no quiero gente en Inspectorio que no pueda trabajar remoto. Significa que no son autónomos, que no son responsables. Entonces, creen políticas dentro de la empresa y valores que reflejen el tipo de gente que quieren atraer. ¿Cómo lo empaquetamos nosotros? ¿Cómo lo escalamos? Es EACH, E-A-C-H, Excellence, Autonomy, Courage y Humbleness. Dos, contratar y desarrollar equipos que estén listos para trabajo remoto. Un poco relacionado a lo que decía antes, desde un punto de vista de la contratación, ya pregúntense si esta persona está listo para ese tipo de trabajo remoto. A la final, si es alguien que tienes que estar encima del hombro, probablemente no es alguien que quieres dentro de la empresa. Depende, obviamente, si tienes una empresa de servicio, es muy diferente, pero en nuestro caso, así, un poquito desde la contratación, es un filtro que ponemos y es uno de los checks en el scorecard, un poquito el readiness que esa persona tiene. Tres, tener procesos, políticas y herramientas para que funcione. Voy a hablar más de esto después, pero en verdad hay que pensarle casi como un producto y tienes que tener políticas en la empresa, herramientas como Zoom, como Slack, como Loom, que permitan el trabajo asíncrono también para que funcione, para que se pueda escalar, especialmente si ya tienes un equipo grande y distribuido en otras partes del mundo. Podemos ir a la siguiente. Ok, esto también es súper importante. No es igual el trabajo in situ que el trabajo remoto y creo que todos saben eso, todos se esforzaron y vivieron la pandemia, pero les invito también de un punto de vista de people, de operaciones, de empezar en una estrategia dedicada. Creo que algo que yo empecé a hacer cuando nos volvimos en verdad 100% remotos era cómo podemos replicar esa magia que teníamos en la oficina. Y en un punto, un poquito tuve una realización que no es tratar de copiar y hacer lo mismo que hacíamos en la oficina, porque por lógica y definición es diferente. Entonces necesitas pensarle de una manera muy única y diferente. Algo que hicimos nosotros es, en la misma manera que teníamos una líder de people en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa, en Vietnam, en China, creamos un rol dedicado a los equipos remotos. Hay una persona que su tiempo completo es pensar en la experiencia del empleado remoto, porque es diferente a la persona que tiene una oficina cerca de ello. Entonces, uno, pensar que se necesita una estrategia dedicada y hasta tener un recurso que solo esté trabajando en eso. Otra cosa es mapear el viaje del empleado desde candidato a vinculación. Entonces, esto es algo que hacemos para los equipos remotos y los que tienen acceso a oficina también, pero ¿cuál es la experiencia del empleado? ¿Cuáles son los milestones desde que escuchan de ti hasta que están entrevistándose, hasta que entran en la empresa y hacen el onboarding, hasta que se desarrollan, hasta que crecen, tienen promociones, se vuelven managers y hasta que se van? Y tenemos literalmente una estrategia que tenemos touch points de cómo escalamos la cultura y cómo escalamos las expectativas remotas en todo ese journey. Es igual que si construyes producto en software, tienes el user journey, puedes tener un employee journey y puedes pensar en cuál es la experiencia que tienes que dedicar. Como decía antes, también dedicar recursos, poner gente de recursos humanos que solo piense en esto, tener herramientas, que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Y otra cosa que creo que lo mencionamos al comienzo, la comunicación, la visibilidad y las expectativas es crítico. Si la gente no siente que es parte de una organización, si no hay comunicación, si no tiene visibilidad de cuáles son
los objetivos de la empresa del año, del trimestre, la visión a 3 años, va a ser muy difícil conectar porque perdemos esas conexiones un poquito más intuitivas que tenemos en el trabajo, en el sitio de trabajo. Entonces, muy importante comunicación. Nosotros hacemos cosas como All Hands, hacemos Ask Me Anything, donde cualquier persona le puede preguntar algo al CEO. Entonces, creas esa dinámica también dentro de la empresa. Vamos al siguiente, y con esto acabo. La operacionalización y el escalamiento. Me encanta ese cartoon a la derecha que salió cuando empezamos la pandemia, pero yo en verdad creo en el trabajo remoto. Es mucho más productivo y se permite tener lo que yo llamo deep work. En Inspectorio somos enemigos de las reuniones y cualquier persona que esté en una reunión y no sabe por qué está en la reunión se puede ir de la reunión. Entonces, el trabajo remoto puede ser mucho más productivo, pero se tiene que operacionalizar y se tiene que hacer bien. Entonces, llegando a la comunicación, visibilidad y expectativas, ciertas cosas que les recomiendo, pueden buscar esto, hay muchos recursos online. Piensen en objetivos, en OKRs, eso es lo que usamos aquí, para que la gente entienda dónde va la empresa, dónde va su equipo y qué es lo que tiene que hacer él. Onboarding, muy importante, cómo estás dándole esa primera experiencia a la persona para que se ajuste y entre en la empresa de una manera efectiva. Eso es clave, y de ahí el trabajo asíncrono. Entonces, cómo en vez de tener 1000 reuniones, como por ejemplo algo que hago yo, mis equipos están en todo el mundo, 40 personas que están desplazadas en todos los time zones, grabo un video, dejo el video y la gente ve el video y me responde después por video también, y no tenemos que estar juntos en una reunión. Entonces es pensarle de una manera un poco diferente. Herramientas como Zoom, como Slack. Mural es una pizarra virtual donde puedes literalmente dibujar y tener como si estuvieras junto. El Loom también te permite grabar videos cortos. Como decía antes, la contratación es clave. O sea, no todo el mundo está listo para eso. Entonces, un poquito ser filtrar muy de cerca a quién estás dejando entrar a la empresa, que esté listo para ese trabajo remoto, y de ahí medir y calibrar. Nos gusta mucho la data aquí en Inspectorio. Mandamos surveys todo el tiempo, hacemos pulse surveys, hacemos engagement surveys. ¿Cómo estamos midiendo que ese segmento de gente que es 100% remoto esté bien? Y de ahí usamos esa data para calibrar, decir, oye, nos faltó beneficios aquí, la gente no está contento con sus planes de salud, comparado a la gente que sí tiene oficinas y entidades. Entonces, midan y calibren y que sea un esfuerzo continuo. Entonces, les dejo con eso. Perdón por extenderme tanto y nuevamente